Bienvenidos, queridos oyentes del programa Punto de Apoyo de HM. Aquí Juan Manuel y el que les habla, José Luis Pérez, una vez más con todos ustedes. No sé si tienen la impresión nuestros oyentes de que hablamos de cosas que no son de actualidad, porque oyendo las noticias de actualidad no se mencionan estas cosas, pero ya le hemos dicho más de una vez a nuestros oyentes que no van a encontrar lo más necesario de la información en los medios de comunicación de masas. Hay que buscarla en foros de internet como las plataformas Hazte Oír. Bueno, el ABC también últimamente está bastante atento a las cuestiones más importantes que están pasando en nuestra sociedad. Indudablemente, una de las cosas que está más de actualidad a nivel europeo y norteamericano es una persecución atroz, descarada y abierta a la Iglesia Católica. Últimamente ha tenido aquí a nivel local, me refiero a España, algunas manifestaciones más o menos folclóricas, como este ataque de mal gusto al obispo, al presidente de la Conferencia Episcopal por parte de un grupo feminista radical en la calle. Lamentablemente, como veremos más adelante, una de las manifestaciones de esta época de desierto moral, como señala otro articulista al que mencionaremos más adelante. Estamos atravesando una época de desierto moral muy penosa, en la que la justicia está politizada. Ya no se desconfía de la justicia con muchísima razón. Por parte de los jueces dicen que hay que hacer leyes que normalicen lo que es normal en la calle. Si es normal en la calle atacar a los obispos, pues harán unas leyes diciendo que eso es libertad de expresión. Es decir, unas auténticas aberraciones. Es la consecuencia de una filosofía del derecho positivista, no basada en la ley natural, no basada en la verdad, no basada en algo que no sea el consenso social, ¿no? Esa es una de las manifestaciones penosas de este desierto moral por el que estamos atravesando. El enemigo a combatir por parte de los ingenieros sociales que quieren hacer un nuevo mundo sin Dios, un nuevo mundo en el que dominen el hombre y los poderosos, los que controlan los medios de comunicación, los medios de producción, los débiles quedan relegados. Bueno, pues el enemigo a batir es la Iglesia. Están aprovechando pues el lamentable hecho que ocurrió durante estos últimos años, pues del tema del abuso por parte de algunos eclesiásticos. Están aprovechándolo, exprimiéndolo hasta el máximo, ¿no? Me escribían hace poco en un blog: supongo que te has enterado del informe del Comité de la ONU para los Derechos del Niño. Reclama que los sacerdotes sospechosos de pederastia sean expulsados inmediatamente de la Iglesia, y llega a afirmar que la Santa Sede ha puesto conscientemente la preservación de su reputación y la protección de los perpetradores por encima de los mejores intereses de los niños. Dice el que me escribe en este blog: llegan tarde. Benedicto XVI fue muy claro en su política de tolerancia cero hacia el fenómeno de la pederastia, cosa que luego veremos que habría que exigir a todas las entidades, porque esto en la Iglesia se ha hecho, y en muchísimas entidades donde se destapan o no se destapan casos de pederastia no se utiliza esta misma radicalidad de intolerancia, ¿no? En la Iglesia sí que lo ha hecho. Pidió, entre otras cosas, Benedicto XVI, que los culpables fueran puestos a disposición de la justicia. Decía, con palabras de Benedicto XVI: estoy profundamente consternado por el sufrimiento de jóvenes indefensos. Comparto el sentimiento de desazón y de traición de muchas víctimas ante estos actos pecaminosos y el modo en que fueron afrontados por las autoridades de la Iglesia. Ha habido una inadecuada respuesta a las víctimas, han traicionado la confianza de jóvenes y sus familias, han causado un inmenso daño a las víctimas, a la Iglesia y a la percepción pública del sacerdocio y de la vida religiosa. Deberán responder ante Dios Todopoderoso y ante los tribunales debidamente constituidos. Estas son palabras de Benedicto XVI. ¿Pero qué más se puede pedir? Pero además del Papa, ¿no? Claro, muy clara la declaración, pero además destituyó a 400 curas pederastas, y el Papa Francisco obviamente no es diferente al Benedicto XVI en este tema. Formó una comisión el pasado mes de diciembre para tratar este tema. La firmeza de la Iglesia contra la pederastia no es discutible, y la de la ONU consigo misma
¿por qué nunca se investigan los sucesos de abusos sexuales de los cascos azules, que dependen de la ONU? Muestra tu queja, nos invitan ante la doble vara de medir de este organismo internacional, y tu mensaje llegará a la presidenta del Comité de Derechos del Niño y le enviaremos una copia al nuncio de su santidad, el Papa. Bien, esto es una carta que, para quien no lo sepa, ha sido muy reciente, esta declaración de la ONU, atosigando e intentando reprochar a la Iglesia una actitud inadecuada en el tratamiento de este tema de los abusos sexuales, y aprovechando el tema, pues meterse con todo, ¿no? Es decir, empiezan con eso y en el fondo, como sabemos bien, no es más que una disculpa para intentar acabar con la Iglesia, que sería su objetivo prioritario. Salvador Sostres, un comentarista del Mundo, un periódico muy de amplia difusión aquí en España, y que alguna vez hemos leído alguna columna suya hablando del tema de la defensa de la vida, porque es un hombre que habla clarísimo, muy claro, a veces muy duro. Y hablando de este tema, me ha gustado una columna que publica El Mundo. Dice: la ONU, como saben ustedes, la Organización de Naciones Unidas, que todavía conserva cierto prestigio en la población, ¿no? Porque cuando hablamos la ONU, pues parece que es un organismo beneficioso, ¿no? Dice: la ONU, dando lecciones a la Iglesia, es de lo poco que nos faltaba por ver, ahora que ya casi todo nos ha escandalizado. La ONU, que es la mayor organización criminal del mundo, repito, la ONU, que es la mayor organización criminal del mundo, que tiene por socios a gángsters y asesinos y a tiranos con derecho a veto en su Consejo de Seguridad, reclama que la Iglesia entregue a sus curas pederastas y le reprocha que haya tratado hasta el momento de encubrirlos. Sí. Bueno, dice Salvador Sostres. Un poco de modestia no le haría a la ONU ningún daño. Y tampoco un poco de respeto. La Iglesia, a través del Papa emérito, Benedicto XVI, y del actual, se ha disculpado por esta clase de abusos de un modo en que la ONU jamás lo ha hecho, teniendo muchos más defectos y habiendo patrocinado atrocidades de mucho mayor grado. La arrogancia que le sobra a la ONU para pedirle a la Iglesia explicaciones es directamente proporcional a la humildad que le falta para hacer autocrítica y pedir perdón por los cientos de miles de personas a los que algunos de sus socios han asesinado, y por la indiferencia que suele mostrar hacia el gran dolor del mundo. Sigue diciendo: insultar a la Iglesia es muy fácil y sale gratis, porque la única respuesta de la Iglesia, que es la misma y única respuesta de Dios, es siempre la piedad y el perdón. Hay que ser muy cobarde, de un tipo especialmente rastrero de cobardía, para atacar a quien ya sabes que no va a defenderse. Hay que ser de la ONU, vamos. Ese relativismo atroz, ese cinismo sin entrañas. Esto es muy bueno. Lo voy a repetir porque me parece muy importante que se oiga otra vez. Insultar a la Iglesia es muy fácil. Es de cobardes, sale gratis, porque la única respuesta de la Iglesia, que es la misma y única respuesta de Dios, es siempre la piedad y el perdón. Hay que ser muy cobarde de un tipo especialmente rastrero de cobardía para atacar a quien ya sabes que no va a defenderse. Hay que ser de la ONU, vamos. Ese relativismo atroz, ese cinismo sin entrañas. Pues esto es muy bueno que lo pensemos, porque la ONU lo está haciendo, pero lo están haciendo muchísimos grupos que aquí pretenden presumir de ser los adalides de la libertad, de la libertad de expresión, etcétera. Están atacando a los católicos porque saben que es esta la actitud de ellos, la piedad, el perdón, saben que no le van a responder y demuestran su cobardía, pues, por ejemplo, cuando se trata de la religión islámica, que saben que sí van a responder. Ahí no se atreven a decir la mínima, porque la cobardía es su distintivo más característico. Relativismo atroz, cinismo sin entrañas. La gran familia de la Iglesia tiene, como toda gran familia, personas de todo tipo y un inevitable porcentaje de malhechores y de canallas. La imperfección es la característica de este mundo y vivir consiste en borrar las huellas del pecado original.
Los casos de pederastia son, en conjunto como concepto y cada uno de ellos por separado, espantosos y desgarradores. Pero la Iglesia es la principal institución del bien de este mundo, la más generosa y caritativa, y los legionarios de Cristo se han disculpado por los abusos de Maicel y el Papa emérito desarticuló su trama. Cuando la ONU sea capaz de compararse en bondad y en humildad a la Iglesia, cuando su hoja de servicio sea presentable y no es escarnio con el que humillan a cualquier buen propósito, cuando la ONU sea un instrumento del bien y no la siniestra miscelánea de malignos que es ahora, escucharemos encantados sus consejos y sus advertencias. Mientras tanto, vale más que esta absurda mujerzuela que el otro día salió a darle lecciones al Papa, vale más que esta mujerzuela absurda y cómplice de los peores asesinos de la historia deje de hacer el ridículo y de molestar a la civilización, y se dedique a limpiar su vergonzoso patio trasero antes de tener la osadía de dirigirse a la élite del mundo libre, educado y compasivo. Se trata de Lunacek. Lunacek es un personaje que es la que ha promovido un informe en la ONU que vergonzosamente fue aprobado por mayoría. No sé si eran 300 y pico votos a favor por 100 y pico en contra, aproximadamente fue así. Es una de las noticias penosas de esta pasada semana. Quizás voy a hacer mención de una buena porque se me va a olvidar luego decirlo. La buena es que en Francia, Hollande ha parado un proyecto de ley inspirado en la reforma que quiere hacer el ministro Gallardón en España, que intenta proteger más al no nacido. Y él allí se ha inspirado en esto. Y los izquierdistas españoles que siempre miraban a Francia como el norte al que mirar, la progresía, pues están francamente desconcertados. Bueno, es la buena noticia que parece que en Francia están apoyando esta reforma de las leyes abortistas europeas y hay que felicitarse de ello. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un personaje del Parlamento Europeo que se llama Lunacek, una activista gay que vende la pedofilia como educación sexual interactiva. Ulrike Lunacek, lesbiana de la izquierda radical austríaca con los derechos gay y el aborto como banderas. ¿Y qué pasa con los que se oponen a ella? Los llama simplemente beatos de derechas. El controvertido informe Lunacek, que es el que se ha aprobado en la Comisión Europea recientemente, presentado como una agenda de ruta de la Unión Europea contra la homofobia y la discriminación vinculada a la orientación sexual y a la identidad de género, entre comillas, fue aprobado por el Parlamento Europeo a pesar de las protestas. Fue un texto que amenazaba la libertad de pensamiento e impone a los Estados el matrimonio y las adopciones homosexuales, junto a la educación de género obligatoria desde la infancia. Más de 200.000 ciudadanos habían firmado una petición en contra que había llegado a los escaños de Bruselas. Ni caso a esas 200.000 firmas. Ante el temor de perder también esta batalla, como sucedió a su compañera Edith Estrella, una portuguesa que también hizo una iniciativa hace unos meses en el mismo sentido y fue desoída, por temor a que le pasara lo mismo que a esta, Ulrike Lunacek, eurodiputada austríaca de los Verdes, lesbiana y activista de la Liga, había enviado una carta a sus compañeros para intentar refutar las tesis de la apelación. Pero ¿quién es Ulrike Lunacek? La diputada verde intentó en 2013 legitimar la pedofilia, es decir, que fuera legal el abuso de menores, de niños y niñas de menor de edad, que fuera legal. Esto es lo que intentó en 2013. Proponiendo una enmienda que invocaba la necesidad de una educación sexual interactiva y libre de tabúes para los niños mayores de 4 años. A mí me pone realmente los pelos de punta oír a adultos intentar que se legitimice el abuso de menores para satisfacer sus viles tendencias sexuales. Es auténticamente escalofriante. Y esta individua, que está en el Parlamento Europeo, es a la que han votado por mayoría nuestros parlamentarios. Pero bueno, no cabe duda de que está desquiciada completamente. Sí, no pero puede ser. Ojo, porque no está él ya solo, ¿eh? Por eso me está desquiciado me el parece Parlamento. mucho más peligroso
que el Parlamento, sometido sí, a votación, haya ya sería triste que cientos de personas que lo votan a favor. Es triste que esta individua sea parlamentaria, sí. ¿no? Pero que luego encima sus tesis la avalen una mayoría, es ya para preocupar, ¿no? A cuantos la criticaron votando contra la propuesta, Lunacek respondió por las rimas, acusándoles de ser unos beatos de derecha. En una entrevista al periódico europeo West en 2011, con ocasión del Europride de Roma, dijo: «Dar más derechos tiene un efecto sobre el comportamiento de la sociedad, porque si la autoridad, entre comillas, el Estado, entre comillas, acepta iguales derechos para las personas gays y lesbianas, entonces los ciudadanos tenderán a estar de acuerdo con aquellos y cambiarán su actitud». Es decir, que lo que decíamos antes, preconiza el hacer derechos, conductas marginales, minoritarias y aberrantes, preconiza que se consagren como derechos, porque así intentan cambiar la sociedad, que es su objetivo último. Es un objetivo totalitario y fanático, intentar que su idea la acepte, la considere como adecuada, que sea el pensamiento dominante y único, es decir, que todo aquel que no piense así sea perseguido, considerado ciudadano de segunda categoría, de momento, y más adelante ya veríamos lo que se haría con ellos, porque ya sabemos por la historia lo que se suele hacer con los disidentes en los regímenes totalitarios, que es eliminarlos. Esto es lo que sin duda esta individua haría en su momento sin temblarle el pulso. Estoy totalmente convencido. Dice así: esta señora salió del armario, que es como se conoce esta proclamación de su tendencia sexual, a los 23 años. Después de haber estudiado un año en los Estados Unidos, volvió a Austria y a la edad de 23 años salió del armario, entre comillas, declarando su propia homosexualidad. 3 años después, al terminar la universidad, la recién licenciada en lenguas se sentaba entre los responsables de la Frauensolidarität, que es una palabra alemana, que solidaridad entre mujeres, ¿no? La ONG feminista fundada en Viena en 1982. Y en 1994 fue mandada como su representante a la conferencia de El Cairo, la primera en la que fueron lentamente introducidos en el derecho internacional las peticiones de los gays y lesbianas. La conferencia fue famosa también por la acción incorrecta con la que las feministas consiguieron imponer su agenda contra la mayoría de las presentes, posponiendo las votaciones más importantes para la tarde del último día, inmediatamente después de que las mujeres africanas contrarias a sus ideas se hubieran ido ya. Es decir, que estas consiguieron manipular la conferencia para que sus tesis fueran escuchadas y aprobadas. Pues eso, como la verdad no les acompañaba, se trataba de, mediante trampas, que es lo que siempre suele pasar, que fueran aprobadas. Después fueron presentadas las denuncias de quien descubrió que las propias declaraciones de disentimiento durante los encuentros no habían sido nunca incluidas en los informes oficiales. Es decir, que manipularon incluso las actas de los encuentros para que las declaraciones de disentimiento no constaran. A quien le extraña la trampa, el juego sucio, todo vale para quienes se creen con la razón e intentan que nadie disienta de su creencia, de su ideología. Esta es la ideología de los grupos de homosexuales, lesbianas, de quienes esta buena mujer representante en el Parlamento Europeo. Algunos meses después de su vuelta del Cairo, Lunacek se convirtió en la representante política de la punta del Austrian Lesbian and Gay Forum, presentándose como candidata dentro del Partido Austriaco de los Verdes, y tras una militancia de 10 años en el territorio, en 1999 se convirtió en la primera política lesbiana del Parlamento Austriaco. Cuando fue elegida al Parlamento Europeo en el 2009, entró a formar parte de la Comisión para los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Género y siguió apoyando la plena igualdad de las parejas homosexuales también en Europa. Aquí, además de las polémicas que surgieron por vía de sus ideas sobre los derechos sexuales de los niños
y de los homosexuales, la eurodiputada saltó a las crónicas en 2012 por sus declaraciones a raíz de la Marcha por la Vida en Hungría. Denunciaba la presencia de eslóganes y paneles antisemitas de los que no se encontraron pruebas, pero evidentemente para el Lunacek no eran necesarias. Era lo que ella decía, sí. Por el aborto contra la objeción de conciencia. Apenas un año después, su objetivo era hacer que el aborto se considerara un derecho humano y hacer abolir la objeción de conciencia para permitir a las mujeres que no sean heridas o asesinadas a causa de la falta de acceso seguro al aborto. Bueno, pues esta peligrosa elementa es la que ahí está. Debemos conocer que así esto se está cociendo en el Parlamento Europeo, que es una manifestación más, como aquí en España habíamos visto, de este odio a la religión que está cada vez más extendido en la sociedad, promovido, porque la gente normal no lo haría, pero está promovido por instancias muy poderosas. Estos son los que van de algún modo a condicionar la legislación de los países miembros de la Unión Europea y atemorizar a los legisladores que no se le ocurra contradecir la moda en este tema, ¿no? Hay un tema este tema de la cristianofobia lo denunciaba hace poco en un personaje que se llama Introvigne, ¿no? Lo denuncia y está recogido en Religión en Libertad, este blog del que hemos traído aquí muchas veces algunos artículos al respecto. Es un sociólogo especializado en religiones, Massimo Introvigne, responsable de la OSCE para combatir y denunciar la cristianofobia en sus países miembros. La OSCE, que es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, es un organismo más grande que la Unión Europea, ya que incluye países del Cáucaso y Europa Oriental y otros países fuera de la Unión Europea. Constata este sociólogo que hay un laicismo agresivo en Occidente que presenta al cristianismo como un enemigo y más en concreto a la Iglesia Católica como un obstáculo a derribar. Este es el objetivo, ¿no? Decíamos antes, con palabras de Olegario González de Cardenal, que nos toca atravesar una época apasionante, que es una época de desierto moral, es una época, la lucha es feroz, sí, es tremendo, entre los enemigos de la Iglesia y la Iglesia y la mayoría silenciosa, que debería dejar de ser silenciosa. Esta tercera página del ABC de Olegario González de Cardenal, que es un teólogo, pues dice que no basta con ver el bien y conocerlo, que hace falta moverse, que ha llegado el momento en el que todos, ustedes los que nos escuchan en casa, tienen que moverse, porque reaccionar ante hay que reaccionar ante esto, y hay tres formas, dice él. Solo mediante el acceso y cultivo de los primeros manantiales de la verdad y de la libertad pueden los individuos y grupos sociales mantener la dignidad, siendo capaces de ejercer su protagonismo en la sociedad. Estos manantiales han sido siempre tres: la cultura, la ética y la religión. La cultura, la ética y la religión. Los tres actualmente en franca decadencia. Si la gente sigue apartándose de la cultura, sigue despreciando la ética basada en la naturaleza del hombre y ateniéndose a teorías más o menos ilusas y de esta ingeniería social que intenta inventar un hombre a gusto de su ideología, ¿no? Y que no hacen más que chocarse con la realidad porque no cuadra, ¿no? Y la religión, en tercer lugar. Es decir, ahí sí que tenemos todos acceso, ahí sí que tenemos todos nuestra responsabilidad personal. Prácticamente la inmensa mayoría de la gente que nos escucha en nuestra sociedad tiene una formación religiosa, una tradición religiosa en su familia. Muchísima gente que nos escucha ha dejado morir esas tradiciones por cobardía, porque no le señalen con el dedo, por pereza, por comodidad, porque está de moda en este momento. Y que el ambiente de hedonista y de suficiencia económica que se ha vivido en gran parte de Occidente invita a apartarse de Dios, que siempre es alguien que exige, ¿no? Siempre exige. Nos pone frente a nuestra realidad como hombres y no nos halaga nuestros gustos, sino que nos recuerda cuál es el camino que nos conviene, como un padre sabe lo que le conviene a los hijos
y les dice lo que está bien y lo que está mal. Pues eso ya molesta al hombre autosuficiente moderno de la sociedad actual. No, ¿para qué voy a ir yo a la iglesia a que me recuerden que está mal robar, que está mal fornicar, que está mal maltratar a mis semejantes, que está mal... ¿Para qué voy a ir yo? Sí, es algo incómodo, ¿no? La religión es uno de los 3 medios que pone aquí en don Olegario González de Cardenal y que le recuerdo a ustedes como uno de los medios de intentar frenar esta ola de materialismo, de relativismo, de degeneración moral, este desierto moral que él denomina, por el que estamos atravesando y que está empeorando de año en año. Es decir, que esto... Yo no sé qué impresión tienes tú, Juanma. Sí, no, está clarísimo. Sí. Cada vez... A mí lo que me preocupa mucho es que hay gente que lo sigue además, o sea, que participa de esta auténtica persecución, ¿no? Sí, o sea, bueno, eso es solo con no hacer nada ya estás participando. Por ejemplo. Con no defender y con no decir callarse, lo que piensas, ya estás participando y siendo cómplice de ellos, ¿no? La Iglesia Católica, un obstáculo a derribar, decía Tienes este hombre. que terminar. Bueno, es que hay lo vamos a dejar entonces para el próximo programa, porque hay un documento que ha salido hace poco de una Pontificia Comisión Teológica Internacional que analiza y denuncia esta estrategia, ¿no? Que se llama Dios, Trinidad, Unidad entre los hombres, el monoteísmo cristiano contra la violencia. El documento es largo y de lectura pesada, pero Introvigne, el sociólogo, considera que su análisis es muy acertado y por eso ha escrito un texto en la bússola cotidiana en lenguaje más divulgativo que resume su interés. Nosotros a continuación lo publicamos traducido del italiano, dice aquí. La Iglesia es el obstáculo a derribar, de Massimo Introvigne, que publica en esta revista y que no nos da tiempo a leer, pero que en el fondo es un intento de desenmascarar esta estrategia de poner a la Iglesia Católica como un enemigo de la pretendida sociedad perfecta que intentan hacer los nuevos arquitectos e ingenieros de la sociedad moderna, postmoral, es decir, la sociedad materialista, la sociedad relativista que denunciaba el Papa, que está ganando terreno. Estamos viendo manifestaciones a nivel del Parlamento y ustedes conocen las manifestaciones a nivel personal y a nivel familiar, que es la destrucción de las familias, la insatisfacción de muchísimas personas, cada vez menos satisfechas, más tristes, más desganadas. Toda esta situación lamentable que entre todos tenemos que parar, es nuestra responsabilidad. Intentaremos, como digo, en el próximo programa dar detalles de este programa que este hombre nos señala aquí. Y de momento eso sería todo, que baste por hoy porque no nos da tiempo más. Un saludo a todos ustedes y hasta el próximo día.